libro, pues realmente lo que hay de por medio es una compilación de textos que Luis Tejada dejó, algunos de su autoría en periódicos y revistas de la ciudad, y algunos textos de otros autores sobre él, pues que permiten dar también una idea de lo que fue el paso de Luis Tejada por la ciudad, ya que pues en las biografías que hay de Tejada, un capítulo sobre el que los tres biógrafos pasan un poco de corrido es precisamente su permanencia por Pereira, entonces un poco esa era la pretensión. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta presentación del libro Luis Tejada, 100 años, breve eternidad de un cronista. Debo decir que estamos muy contentos con este libro que ya se puede consultar, está en el repositorio de la Universidad Tecnológica, es muy fácil hacerse al digital, que quedó muy bello, y pues luego ya vamos a tener el libro impreso. Nos sentimos muy orgullosos porque de este esfuerzo de publicar el libro tenemos dos invitados muy especiales dentro de los colaboradores del libro, que es Mariluz Vallejo, la profesora investigadora de la Universidad Javeriana, que es quizá una de las investigadoras más profundas en el tema de la crónica en Colombia, y tenemos también al profesor Gilberto Loaiza de la Universidad del Valle, que es un gran investigador de la década de los años 20 y quizá uno de los primeros en ponerse en la tarea de hacer trabajos críticos sobre la obra de Luis Tejada en esa época de los años 20 que el profesor Loaiza conoce muy bien. Y ya nosotros acá, que jugamos de local, pero sobre todo quiero referirme a algo así muy brevemente, y es que este libro digamos, la idea inicial de este libro, el origen de este libro, lo tengo aquí a la izquierda, que es Mauricio Ramírez, un excelente investigador, un joven investigador, pero que tiene una virtud que yo quisiera tener, y es que es muy generoso con sus materiales, con sus documentos. A mí no me da pena decir que yo soy muy egoísta con los materiales que descubro, porque yo digo, no es que ir a la hemeroteca y hacer trabajo y los ácaros y bueno, todo eso, entonces, pues no, que cada quien, cierto, muera de alguna manera. Entonces, pero Mauricio, por fortuna, no se parece a mí en ese sentido y es muy acucioso y tiene materiales increíbles en relación con la historia de la ciudad. Además, ama esta ciudad como pocos y sobre todo ama su memoria escrita. Y de pronto Edison alguna vez llegó a la oficina y me dijo, Rigo, tengo este proyecto. Mauricio tiene un material increíble sobre Luis Tejada en relación con Pereira. O sea, este libro tiene esa virtud. Y es que de Luis Tejada se ha escrito mucho, hay muchos libros publicados, antologías, la Universidad de Antioquia ha hecho ediciones muy especiales de Luis Tejada y sobre todo con base en la documentación del profesor Gilberto Loaiza. Entonces, este libro tiene esa virtud de que todo lo que ustedes van a encontrar en este libro tiene que ver con nuestra ciudad, en la medida en que allí encontrarán ustedes los textos que Luis Tejada publicó o inicialmente en La Ciudad y luego se replicó en El Espectador y en otros periódicos a nivel nacional, o textos de un Luis Tejada muy joven, demasiado joven, 17 años, cuando empieza a publicar, y bueno, y ahí hay una serie de circunstancias históricas muy interesantes que se reconocen en el libro, como el hecho de que se haya casado, por ejemplo, aquí en Pereira, de que sus restos estén aquí en Pereira, en las pesquisas y en toda la documentación que Mauricio durante años ha venido recopilando. O sea que este libro es increíble, es tan increíble como Mauricio. Increíblemente pereirano, digamos que tiene como ese sello especial. Yo quiero también traer a colación la reflexión que ha hecho la maestra Mariluz Vallejo
en un libro que creo que es de 1997, que es de la Biblioteca Familiar Presidencia de la República, uno de los pocos logros de la presidencia de Ernesto Samper, esa biblioteca que la dirigía realmente Juan Gustavo Cobo Borda. Ella allí en un libro que se llama La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, incluye por supuesto al príncipe de los cronistas, como se le solía llamar a Luis Tejada, y hace un análisis de 5 párrafos. En ese análisis plantea que logra un delicado equilibrio entre la narración y el comentario, y también la descripción y el juicio. Y ya casi al final de ese análisis, que me parece muy perspicaz, nos dice, y esta frase justificaría también nuestro trabajo, estas nuevas miradas o lecturas acerca de la obra de Luis Tejada, dice que Tejada sobrevivió y sigue vigente porque supo mezclar la actualidad con lo intemporal. Yo quisiera plantearle también a mis compañeros de mesa, sin usurpar, por supuesto, la función del coordinador, ¿qué sería lo intemporal para ustedes también de Tejada? ¿Cierto? Como una posibilidad también de conversación. Y respetuosamente solicitar, si es posible, que 10 minutos antes de terminar podamos dialogar con el público, porque aquí hay varias personas también que son lectores y lectoras de Tejada, y sería interesante también como esa retroalimentación. No sé, dejo como esa posibilidad, y si lo aprueba, por supuesto. Y Abelardo Gómez también, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo temía que aquí nadie viniera, la verdad, porque es media horita y todo este cuento y todo este corre de la feria. No, en el libro yo hice 2 labores. La primera, pues escribí un ensayo sobre Luis Tejada y sus influencias desde Chesterton. Ahí tuve pues una ayuda invaluable de Mauricio. Siempre llegamos a Mauricio, es una persona que es para la ciudad de lo más valioso que tiene la ciudad en cuanto a pesquisa literaria y periodística en esos campos, y le suelta a uno toda la información. Tengo mi computador lleno de gigas de contenidos que él me pasa, gigas, es en serio, no es mentira. Y entonces rastreé. Tengo los gigas que no tiene Rigoberto y no se los va a pasar. Bueno, y ahí, pues, rastreando lo de Chesterton, pues, hubo un médico acá a principios del siglo pasado, Sisto Mejía, que era un médico educado en Europa, una rara avis, ¿sí? Un hombre que leía en francés y leía en inglés. Y siguiendo la pesquisa, Lisímaco Salazar comentaba que Luis Tejada era muy cercano a Sisto Mejía, y que había la posibilidad de que Chesterton había llegado a Luis Tejada a través de Sisto Mejía. Recuerde que la ciudad tenía muy pocas bibliotecas, pues está la de Clotario Sánchez, que era la biblioteca donde se alquilaban libros, ¿sí? Es el papá de Ricardo Sánchez, el gran cronista de la ciudad. Entonces, en una ciudad como tan pequeña, una aldea, porque esto era una aldea, totalmente una aldea en todos los sentidos, y una ciudad muy de tránsito, muy interesante que aparezca Luis Tejada, que esté una temporada acá, vivió poco tiempo en Pereira, pero adquirió esa influencia que marca mucho las crónicas, ensayos, porque yo no diría que Luis Tejada hace crónicas, porque uno lee Revolver, lee cantidad de crónicas, y son crónicas, ensayos que lo ponen a uno a volar muchísimo. Yo le recomiendo, además son crónicas que usted lee en 10 minutos y lee muy despacio, en 5 minutos se lee muy rápido. Son crónicas muy breves, son textos escritos para periódicos, pero creo que hay ahí un personaje que es muy valioso para el periodismo colombiano y para la literatura colombiana, y aunque es el príncipe de la crónica, en mi generación más o menos se conocía, pero en las nuevas generaciones se ha olvidado bastante. Yo creo que ahí es un importante avance este libro, sacarlo de nuevo, como se ha hecho también con trabajos recientes sobre Luis Tejada, y que ojalá haya más trabajos que sigan adelante. Bueno, los 10 minutos del público, porque creo que esto se acabó. Bueno, brevemente, antes de atender a la solicitud de darle la voz al público, estamos hablando de Luis Tejada y regresando también a la cuestión de la crónica y el periodismo, tomando la vista y regresándola mucho tiempo atrás. ¿Cómo rescatar estas condiciones tan importantes, incluso pues a partir de la creación de este texto, de este libro, hacia la actualidad?
hacia el periodismo actual y a las nuevas formas de escribir. ¿Qué rescatar de Luis Tejada? Bueno, yo creo que se rescata todo, se rescata un estilo, ya lo dijo Abelardo. Uno no sabe qué está leyendo cuando lee a Luis Tejada. Uno sabe que uno está leyendo un aforismo extenso, está leyendo crónica, está leyendo ensayo, está leyendo filosofía. En él se condensa absolutamente todo, pero sobre todo se condensa una mirada muy original hacia el mundo y hacia el mundo de las cosas que le había correspondido a él vivir, pues porque, como dice Abelardo, le toca vivir una Pereira muy pequeña. Incluso hay un poema que escribí acá en el que dice maldita sea la paz de la aldea. Maldita sea la tranquilidad sugestiva de la aldea, maldita sea la tranquilidad sugestiva de la aldea. ¿Y cómo será de potente ese verso de ese poema que Eduardo López Jaramillo después lo va a retomar cuando va a mirar qué es lo que pasa en la ciudad? Entonces, aquí se rescata un estilo que sigue, bueno, se rescata para lectores jóvenes, pero en realidad se actualiza para todo mundo en el sentido en que allí vamos a encontrar un escritor que logró con muy pocas palabras, logró con muy pocos textos finalmente ser uno de esos grandes escritores de todos los tiempos en Colombia, porque con él, digamos, empieza la escritura moderna en el país. Entonces eso, por supuesto, lo tenemos allí. La brevedad es una de las grandes virtudes de la buena literatura y él la tenía. De hecho, nosotros, pensando en que teníamos que estar a la altura o tratar de estar a la altura de Tejada, nos impusimos que nuestras reflexiones tenían que ser muy breves. Incluso dijimos, no podemos pasar de tantas palabras porque si no Tejada nos regaña. 800, ¿no? Sí, como 800 o un poquito más, 1200 palabras, que eso es muy breve, pues muy poco. O sea que justamente en la forma como nosotros escribimos, también estamos tratando de emular lo que implica la síntesis y lo que implica el poder ser, digamos, condensado en aquello que se quiere expresar. La primera parte del libro se denominó con mucho acierto por parte de nuestro editor Nuevas lecturas de Luis Tejada, y yo creo que eso pues, fue un reto para cada uno de nosotros. Quiero compartir un fragmento de mi texto, un par de párrafos quizás, porque descubrí que Luis Tejada también fue un educador sentimental. Uno está habituado pues, a observar al filósofo de lo pequeño, de lo cotidiano, digamos a un hombre de una inteligencia y una ironía muy, muy mordaz, pero también encontré que este tema del amor está en varios de sus artículos. Entonces digo, por aquí, esperemos que apaguen por ahí. ¿Ah? Digo, bueno, yo había hecho primero pues como una cita sobre el ocio. Solo un hombre como Tejada, que aprecia el ocio como un bien espiritual y lo protege, puede destinar porciones de tiempo a reflexionar el amor, sus dilemas y mudanzas, a correr el velo del sentimiento que más nos humaniza para sacarlo de la intimidad estrecha y convertirlo en el tema de conversación pública, en la prensa nacional. Es una audacia de Tejada que quizá no han resaltado sus biógrafos ni los estudios de la academia. Esta es una evidencia de su inquietud por el tema y mencionó algunos títulos de estas crónicas o artículos. El amor a la vida, el amor es ciego, la mujer ideal, el amor y el dolor de muelas, el amor y la belleza, reflexiones de un cronista recién casado. ¿Caben también en esta variante los artículos que proyectan su amor por los animales y los amigos? Dejo la pregunta allí. Y digo que el gran cultivador de la escritura con gracia y la paradoja, como rasgo de identidad de su estilo, quedará atrapado en esta última al tomar decisiones que revelan su sensibilidad, la necesidad de amar y de compañía. Porque es que él se burla cuando se difunde la noticia de que el escritor francés Anatole France se ha casado, y es un hombre que Tejada había seguido con una lectura también muy fina y saltaba sobre muchas cosas, pero antes ya había hecho también una adhesión al socialismo. Entonces se mofa por esto
y luego eso se devuelve contra el mismo Tejada cuando se casa con Julieta Gaviria, lo que yo señalo al final también del ensayo corto. Abelardo, ¿qué quiere decir también? Bueno, yo destacaría de Tejada algo que es transversal a los textos que escribimos todos. Yo también tuve la labor de ser editor del libro y en esa labor descubrí que hay algo que todos coincidimos, que Tejada es atemporal. Tejada es un hombre que se leía bien en 1920, pero que se lee muy bien en el 2025. Creo que es un hombre que tiene una gran virtud y toma temas triviales que permanecen en el tiempo y hace instantáneas. Es un hombre que con capturas instantáneas y no las captura de manera superficial, sino que descubre en esas imágenes volátiles, descubre mucho más de lo que en apariencia hay. Tejada es muy agudo, es un hombre muy culto, murió apenas a los 26 años de edad, pero ya había leído muchísimo. Uno se pone a leer a Tejada y se da cuenta que tiene una cantidad de intertextualidades tremendas, incluso de la filosofía europea, como dijo bien Rigoberto, no solamente la literatura, y es un consumidor del saber, porque también sabe de biología, también tiene nociones en cantidad de áreas, y creo que eso lo hace que no sea, es un hombre en una aldea que piensa el mundo, y piensa el mundo desde lo humano íntimo, de lo mínimo, y desde lo mínimo creo que se trasciende, y esa característica de atemporalidad es algo que en coincidencia desde el ensayo que abre de Mariluz Vallejo hasta el ensayo de Rigoberto Gil, en todos los ensayos, pasando por cada uno, de alguna manera todos caímos en cuenta de que Tejada es atemporal, nos habla siempre. Y por eso mi invitación, y soy reiterativo en ella, de quienes no hayan leído a Tejada, se tomen la tareita de buscar un librito de Tejada. Son baratos, son fáciles de leer, se leen rapidito. El nuestro de ensayo sobre Tejada. Bueno, pero... Bueno, hay unos textos recuperados también, que no hemos hablado de los textos, hay unos textos de Pereira que se sacaron ahí, que los coleccionó Mauricio, de nuevo está acá, nos dio unos textos que había recuperado del Glóbulo Rojo y de otros periódicos locales. No sé, la invitación es a que lean a Tejada. ¿Sí? Vamos a dar paso con la petición a solicitar a aquellos que tengan preguntas. No nos queda mucho tiempo. Sergio, perdón, debo decir que faltan dos autores acá, que son Franklin Molano, nuestro gran amigo periodista, y el profesor Gleyber Sepúlveda, que está entrevistando en este momento a De la Calle Lombana. Una breve biografía de Luis Tejada. Conocerlo, quién era. Nació en Barbosa, Antioquia. Mauricio, que... Pues Tejada nació en Barbosa, Antioquia, y pues él entró a estudiar a la Normal de Varones. Hay un detalle y es que a él lo educa básicamente su abuelo, que es Rodolfo Cano. Rodolfo Cano era el papá de Isabel Cano, que es a su vez hermana de María Cano. Es decir, María Cano era tía de Luis Tejada. Este señor Rodolfo Cano además también tiene que ver con los Cano de Pereira, porque Delfín Cano era hermano medio de Fidel Cano, bueno, toda esta varaunda, pero también hay un detalle importante que mencionar en relación con Tejada, y es que Tejada llegó a Pereira porque aquí vino a dar su papá, Benjamín Tejada Córdoba, contratado por los liberales masones de Pereira, que querían tener un colegio laico y que fundaron el Instituto Murillo Toro. A Tejada lo echan de la Normal de Yarumal y viene a Temperara buscando su familia. Exactamente, llega acá y pues acá empieza toda su aventura como cronista, porque realmente Tejada empieza a publicar en los periódicos de Pereira y de aquí sale para Bogotá. Aquí se casó con Julia Gaviria y pues bueno, aquí él murió en Girardot de tuberculosis y sus restos llegaron 22 años después, en 1944, pues al osario de la familia de Julieta Gaviria Jaramillo, que no sabemos si todavía se conservan en la iglesia de la Valvanera.
eso a grandes rasgos. Solamente quisiera anotar rápidamente dos cosas. Una es que pues realmente nosotros nos maravillamos hoy del talento de un escritor como Andrés Caicedo por su juventud y su genialidad, y también por lo prolífico, pero realmente si uno va un poco más atrás tiene que maravillarse de Tejada, porque Tejada parece viejo, pero como decía Abelardo, es un muchacho que murió a los 26 años y que a los 26 años también dejó una gran obra con dos aspectos muy importantes. Uno es que para mí personalmente, más que Luis Vidales, es Luis Tejada nuestro gran vanguardista, el iniciador de la vanguardia, o tal vez el único vanguardista en Colombia. Y lo otro pues es que Tejada pues también tiene una faceta importante, y es que es de los pioneros de la creación del Partido Comunista en Colombia. Junto con Luis Vidales, No, y decir algo, María Rojas Tejada, es la tía, viene a ser la tía. Bueno, y otro elemento familiar que lo vincula a Tejada con Pereira es que su tía, María Rojas Tejada, es la primera educadora en Pereira en abrir una institución para mujeres. En el año 1914-16 tenían incluso un periódico o una revista increíble que se llamaba Femeninas, que perdón, no, Femeninas, donde, es decir, se notaba que esta educadora y esta familia estaban también a la vanguardia con los procesos educativos que se necesitaban en Colombia. O sea que son como muchos elementos que están ahí a favor de este autor en relación con nuestra ciudad, que es, digamos, el valor que le hemos encontrado también al libro, en el sentido de que es la particularidad que tiene, porque ustedes allí van a encontrar los textos que Luis Tejada publicó en Pereira y que luego se replicaron en otros lados, o al contrario, se publicaron en otro lado, pero como aquí se le quería tanto, entonces todo se replicaba también en la ciudad. Y esa relación tan familiar con nuestra ciudad, en un escritor como Tejada, como lo dice Mauricio, vanguardista, que está revolucionando sin saberlo las formas de escritura en Colombia, o sea que no es un autor menor, digamos. Bien, ocurre que ya se nos acabó el tiempo, pero para poder conocer más de Luis Tejada, pues está la publicación. Está el libro, quien lo requiera, por favor, pues es muy sencillo, y es entrar en la página web, repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Tejada, y de inmediato se hacen al libro. Es muy fácil. Bueno, muy amables.